Continuando con el tema de la palabra, vamos a continuar con fisiología del sistema respiratorio, lo cual es muy importante, ya que se va a dividir en dos vías, una vía anterior y una vía posterior. La vía anterior del sistema respiratorio consta de la faringe, la laringe y la tráquea. Son dos vías anteriores del ingreso del aire. Ya una vía posterior ya consiste desde la tráquea, que va a ser ya los bronquios o la división de los bronquios. Desde acá ya se va a constituir una vía anterior al ingreso de los pulmones. Entonces van a estar ahí los bronquios primarios, secundarios, bronquiolos respiratorios y los alveolos. Es ahí donde va a ser una vía aérea anterior y una vía posterior. Y una vía anterior va a ser la laringe, la faringe y la tráquea. Y una vía posterior, los bronquios, eh, bronquios primarios, bronquio izquierdo derecho, los bronquios primarios, los bronquios secundarios, los bronquios terciarios, ¿no? Y los bronquios respiratorios y los alveolos. ¿Listo? Esto nos permite el paso del aire que se va a ingerir hacia los pulmones de la parte externa, gracias a los hollares, ¿no? Gracias a las fosas nasales de diferentes animales, ¿no? Es donde va a permitir el ingreso del aire inspirado, del aire humidificado, es donde se humidifica el aire y se atempera el aire, que los cornetes, antes de ingresar a lo que es la faringe que estamos observando. Esa faringe es donde el paladar blando, que es el ingreso o la conexión de la boca con las fosas nasales. Es donde va a ingresar el aire, va a ingresar por la parte de la laringe, que va a dar paso a que vaya a ingresar por la tráquea. Esta laringe es donde se cierra y se abre. Entonces hace ingreso del aire como también se cierra para dar paso al aparato digestivo, ¿no? Al esófago. Y posteriormente entra hacia lo que es la tráquea y a los pulmones. Es donde existe una hematosis que consiste en incorporar oxígeno y expulsar el dióxido de carbono, ¿no? Entonces eso es lo que va a ocurrir en el sistema respiratorio. De la misma manera también observamos los pulmones, que es el órgano principal del aparato respiratorio, ya que este va recubierto por dos pleuras, una pleura que es la parietal, la visceral, y otra pleura que es la parietal. Ambas pleuras van a recubrir lo que es la caja torácica. Perdón, la visceral recubre lo que es el órgano, el propio órgano que vamos a ir observando, ya mencionamos, que es una capa fina, una capa especializada que hace que el órgano sea elástico, ¿no? La visceral. La parietal es la que va a envolver toda la caja torácica, está recubierta la caja torácica, donde va a dividirse en un mediastino y un diafragmático, ¿no? El mediastino es lo que va a dividir al pulmón en dos partes, una derecha y una izquierda, y es también por donde ahí va a ser, se va colocando lo que es el corazón en los pulmones. La parietal hace de que este pulmón no se vaya a mover. El mediastino es donde le coloca o le sitúa al pulmón en un solo lugar, en la parte dorsal de la caja torácica, y no se mueva de derecha a la izquierda, simplemente va colocando en un lugar, ¿no? Eso es lo que consiste. Los pulmones, de la misma manera, son muy diferentes de cada animal. Es algunos que tienen hasta los lóbulos accesorios y algunos que no, o tienen también un lóbulo que es más antes que vaya a ser bronquio derecho y izquierdo, va a ser un bronco accesorio también, ¿no? Entonces cada animal va a tener diferentes pulmones. Aquí vemos un lóbulo que va a ser caudal, un lóbulo medial, un lóbulo craneal y un lóbulo accesorio. Este lóbulo accesorio se va encontrando detrás del lóbulo medial.
Y en la parte de izquierda del corazón vamos a ver un lóbulo craneal y un lóbulo caudal. No presentamos otro tipo de lóbulos. De la misma manera tenemos también los bronquios que se van a dividir ya ingresando al pulmón, van a dividirse en bronquiolos y esos bronquiolos van a despachar a un solo o se va a ramificar a diferentes bronquiolos primarios y bronquiolos respiratorios. Van a ir ramificándose en un bronquiolo primario, ¿no? Y esos orificios son las ramificaciones de los bronquiolos segmentarios, bronquiolos donde van a presentar, donde no van a presentar bronquiolo músculo liso, ¿no? Entonces en eso consiste lo que es los bronquiolos. Los bronquiolos respiratorios. Esos bronquiolos respiratorios van a hacer una división, una ramificación de los bronquiolos intrapulmonares. Esos bronquiolos intrapulmonares es donde va a presentar un epitelio bajo, alveolos, evaginaciones, intercambio de gas. ¿A qué se refiere? Que en esta parte, esto ya es un bronquiolo respiratorio, donde el epitelio es bajo, y al ser un epitelio bajo, va a existir un intercambio de gases, o va a existir una hematosis, donde también vamos a ver una evaginación, y estas evaginaciones vamos a hacer también el intercambio de gases. Y posteriormente se va a ver unas ramificaciones ya como racimos de uvas, encontrándose en cada pulmón alrededor de 300 millones de alvéolos. No poseen paredes propias, por lo tanto comparten entre alvéolos vecinos rodeados de una red capilar. Cada alvéolo tiene su capa capilar, su red capilar de venas y arterias, de sangre que lleva dióxido de carbono y de sangre que incorpora oxígeno, ¿no? Entonces eso va a presentar cada alvéolo, sus ramificaciones capilares. No poseen paredes propias, ya que como racimo de uvas no poseen paredes propias. Así que el oxígeno gira en torno de un alveolo al otro alveolo, de un alveolo al otro alveolo. Observamos los bronquiolos de primer orden o bronquiolos primarios, donde el epitelio es cilíndrico, bajo cúbico, con cilios y células caliciformes. Y escasos alveolares. En esto no va a producir un intercambio de gases porque no presenta alveolos. Pero lo más importante de acá es lo que vamos a observar es lo que va a existir cilios y células caliciformes. Estas células caliciformes van a estar en la pared del alveolo, ¿no? Del bronquiolo, perdón. Va a tener sus propias núcleos y estas van a secretar lo que va a ser mucus. Estos secretan lo que son mucus. Secretan mucus. Pero alrededor también ahí vamos a presentar cilios. Y estos cilios van a ayudar a que cuerpos extraños que se van a encontrar en la pared, encontrándose cuerpos extraños, van a expulsar por movimientos ciliares, ya sea un movimiento ciliar donde de los bronquiolos, esos cilios van a hacer movimientos que vayan hacia exterior. Va a haber movimientos hacia exterior, lo va a eliminar, ¿no? Eso es provocado lo que es con un estornudo, no, perdón, con una tos. La tos es de lo que va a ir de las partículas extrañas inferiores, ¿no? Hace tos porque en los pulmones o en los bronquios existen cuerpos extraños y los cilios ayudan a que este cuerpo extraño sea expulsado por la boca. O sea, todos los cuerpos extraños van hacia la faringe, ¿no? Hacia la orofaringe y expulsar la boca. Ahora, ¿qué pasaría si teníamos cuerpos extraños en las fosas nasales, ¿no? Al inhalar. Estos van a ser en forma de una incitación en forma de tos, ¿no? Entonces, vamos a estornudar, vamos a hacer tos, y esa tos va a hacer de que los cilios
vayan a hacer movimientos de, de la nariz, de los hollares nasales, hacia la parte de la boca, ¿no? Entonces, ¿por dónde va a pasar el, eh, a ser expulsado hacia el exterior? Entonces, los ciliares tienen una parte inferior y una parte superior. Una parte inferior es de los pulmones, de los bronquiolos, va a ir como en forma de estornudo, va a ser expulsado, perdón, en forma de tos. Sí, tenemos tos. Cuando tenemos tos va a ser expulsado por la boca. ¿Ya? Vamos a recalcar. Cuando tenemos una tos, tosemos, lo estamos sacando de las vías inferiores del bronquiolos, los cuerpos extraños con movimientos ciliares hacia la boca. Cuando existe un estornudo es porque estamos sacando o estamos haciendo de sacar cuerpos extraños desde las fosas nasales hacia la boca. Entonces va a haber movimientos ciliares hacia abajo y el otro hay movimientos ciliares hacia arriba, ¿no? Hay dos movimientos ciliares. Entonces tienen y van a los dos ayudar de manera continua, los cilios y las células caliciformes, ¿no? El otro prueba de segregar moco, al segregar moco va a agarrar un cuerpo extraño y los cilios va a ayudar a que esos cilios vayan a ser expulsados los cuerpos extraños vayan a ser expulsados por la boca. Tenemos a los bronquiolos secundarios que también tienen los cilios, que presentan mayormente más cilios, ¿ya? Luego tenemos en el tercero, bronquiolos ya respiratorios, estos se presentan en una pared casi alveolizada. Entonces, esta alveolizada es por donde ya va a haber un intercambio de gases, una hematosis, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder con todo lo que es el aparato respiratorio. Vamos al mecanismo de ventilación. ¿Qué es el mecanismo de ventilación o cuál es su función? El mecanismo de ventilación es el cambio de gaseoso de los alvéolos y la atmósfera. Hay un cambio existe una hematosis. Por el mecanismo de la ventilación va a existir una hematosis entre el dióxido y el oxígeno, ¿no? Entonces, en acá es donde vamos a ver dos fuerzas, que es la realización de fuerzas de los músculos respiratorios sobre la caja torácica y los pulmones. En acá la caja torácica va a influir bastante, como también el diafragma, ¿no? El diafragma funciona de manera cuando va a depender mucho del nervio frénico. Este nervio frénico actúa de manera de manera cuando el aparato respiratorio está en reposo, cuando no hacemos bastante ejercicio. Entonces, ese momento el nervio frénico hace de que el diafragma sube, baje, pero de manera involuntaria, no lo estamos forzando, ¿no? Hay movimientos involuntarios. Entonces, esto es un movimiento diafragmático que va a depender del nervio frénico, donde se va a hacer un movimiento en reposo, la inhalación y la exhalación de dióxido de carbono o el intercambio gaseoso de manera de reposo, de manera involuntaria. Ahora hay un movimiento costal. Este movimiento costal es donde va a interferir lo que son los músculos intercostales externos y los músculos intercostales internos. Estos dos músculos intercostales van a actuar. Los músculos intercostales internos es donde va a estar la pleura parietal, más contacto con la pleura parietal, va a ayudar a que haya un movimiento de expiración. Vamos a inhalar aire, entonces ahí es donde actúa y tiene la función primordial músculo intercostal interno. Ahora, cuando en el momento que tenemos el aire copado en los pulmones, esto tiene que ser expirado. Ya ha habido un cambio gaseoso, pues tiene que ser expirado. Entonces es donde nosotros va a actuar el músculo intercostal externo más el músculo del recto del abdomen, donde van a ayudar de que el pulmón se vaya a comprimir y vaya a ser expulsado el aire inspirado. También va a ayudar lo que es el diafragma, porque el diafragma en el momento de la expiración se baja hasta abajo, el diafragma baja hasta abajo del abdomen y cuando se tiene que expirar el aire, ya habiendo un cambio gaseoso, se va a elevar, va a elevarse
donde va a ayudar a la comprensión o se va a comprimir, va a ayudar a comprimir el pulmón y a ser expulsado el aire eh, inspirado, ¿no? O va a ser expulsado el dióxido de carbono. Entonces hay un movimiento diafragmático y un movimiento costal. Los movimientos costales ayudan a lo que es un mecanismo ya forzado y el diafragmático hay es una parte de reposo, ¿no? También vamos a hablar lo que es la parte de la presión pleural. La presión pleural generalmente es ocasionado de que hay una presión entre la capa pleural visceral y la pleural parietal. Y en medio de esas dos encontramos lo que es el líquido pleural, que va a permitir una presión para que este aire sea expulsado. Entonces tiene una presión, existe una presión, ¿ya? En ese líquido es donde el pulmón, cuando se va inflando o se va extendiendo más, el líquido pleural va a ser menor, pero cuando ya va a ser expulsado, el líquido va a ser un poco mayor, pero siempre lleva un menos, ¿ya? Entonces, la distensibilidad pulmonar es generalmente lo que vamos a hablar de lo que el pulmón tiene una complianza, eso es decir, una distensibilidad de alargante o de expansionista, se expande. Y eso es propia de cada tejido, es su propia, la elasticidad es propia de este tejido pulmonar. Entonces, ¿por qué existe una elasticidad? Porque también tiene componentes como la elastina y el colágeno que ayudan a que el pulmón vaya a distenderse en el momento cuando ingresa el aire, ¿no? La elastina y el colágeno ayuda mucho a la distensibilidad. Es igual que un globo donde vayamos inflando aire, va a ir distendiéndose porque tiene una elastina, digamos, y tiene colágeno porque no se rompe, ¿no? Bueno, llegaría un momento en que se empieza a romper cuando inflamos bastante. Pero en este caso no ocurre. ¿Por qué? Porque tenemos los músculos intercostales, la caja torácica y el diafragma que ayuda a que no exista ese tipo de problema, ¿no? Entonces, por eso hay presiones. Es una resistencia, es una distensidad del pulmón. Se contrae y retorna a su normalidad. La resistencia de la vía respiratoria, esto va a ser por la resistencia de la caja de los alvéolos a la resistencia de la boca. Al existir ambas resistencias, va a haber una resistencia alveolar donde va a querer expulsar y la boca que no va a querer sacar el aire, ¿no? Entonces, una resistencia vía respiratoria. La tensión superficial vamos a hablar de manera un poco más profundo cuando en el momento de que el alvéolo en la parte externa, vamos a observar células, las cuales van a ser las células de los neumocitos 1 y los neumocitos 2. Pero como también existe células neumocitos 1 y neumocitos 2, o neumocitos 1 y neumocitos 2, en alrededor va a existir fina, una capa fina de agua, las cuales van a tener atracción entre ellas. El uno, como vamos a observar acá, que tiene atracción entre el costado y el otro hacia abajo. Digamos que esto va a tener su contracción más hacia abajo, esta agua, todo se va a ir a perder hacia abajo. Eso también se va a ir a perder hacia abajo. Al hacer eso, esta área se va a volver de lo que era grande a ser un área pequeña. Es por eso que esa misma manera también se va a ir colapsando. Puede colapsarse, ¿no? Y llenar todo, incorporando agua del torrente sanguíneo, porque tiene atracción y esta agua puede ser incorporado hacia el centro alveolar y llenando todo de agua. Va llenando a hacer una colapsación y no va a existir el intercambio de gases. Esta presión también superficial mucho depende de lo que es la presión en realidad es la tensión superficial sobre el radio. ¿A qué se refiere? Que la presión de este alvéolo va a depender mucho de la tensión que exista acá de estas moléculas sobre la radio del alvéolo.
Mientras más sea grande el radio, menor es la presión. Pero si la radio fuera menor, mayor va a ser la presión. Pero también hay una probabilidad de que menor radio, mayor la presión de que vaya a colapsar. Mientras menos es más grande la radio, va a haber una menor probabilidad de que vaya a colapsar el alveolo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Para que no se vaya a colapsar, es por donde va a actuar eh, estos neumocitos, va a producir lo que es llamado la surfactante, que va, que tiene como fosfolípidos proteínas de iones. Esto es compuesto por una parte que puede unirse con aguas y otra parte que no, que es como aceite. Entonces se coloca en esa forma, en forma de colas, rompiendo cadenas para que no se vaya a colapsar. Entonces esto es nuestro primordial héroe, ¿no? Donde, donde él no nos va a hacer de que vaya a colapsar nuestro alveolo, ¿no? Va a hacer de que no vaya a colapsar porque va a reducir la tensión. Y al reducir la tensión va a hacer de que se comprima y despache el oxígeno, ¿no? Eso es lo que sucede con la tensión superficial. ¿Ya? Vámonos a lo que es la parte del intercambio de gases. El intercambio de gases es por la incorporación de oxígeno hacia los alvéolos. Se incorpora oxígeno hacia los alvéolos y ese oxígeno es incorporado al torrente sanguíneo para que vaya a ser utilizado en las células. Contrariamente, lo que pasa es de las arterias, el dióxido de carbono es incorporado al centro alveolar para que vaya a ser expulsado por los bronquios respiradores, bronquios primarios, secundarios, primarios, hasta hacia la tráquea y hacia el exterior. Entonces, ese es un intercambio de gases, ¿no? El oxígeno es incorporado en el alveolo, del alveolo a las venas y de las venas también incorpora dióxido de carbono hacia los alveolos, interior del alveolo, para ser expulsado al torrente sanguíneo. No, perdón, para ser expulsado a la atmósfera. Observamos en esta parte donde nuestros pulmones presentan una capa de células donde están los neumocitos 1, neumocitos 2, ¿no? Neumocitos 1 y neumocitos 2. Se van a encontrar los dos tipos de células. Va a haber un líquido intersticial que va a separar los de los pulmones al capilar sanguíneo. Va a haber un capilar sanguíneo donde están los glóbulos rojos. Entonces siempre va a estar envuelto un alveolo por capilares o por redes de capilares sanguíneos. Hace rato explicaba de que el alveolo se vaya a colapsar porque del plasma sanguíneo va incorporando agua. Al incorporar agua se va a colapsar, ¿no? Entonces, para que no ocurra eso, va a existir la surfactante, va a romper esa cadena y se va a inhibir de que vaya incorporando oxígeno hacia el alveolo. Eso es lo que sucede. El oxígeno, el dióxido de carbono, que es tanto de la parte craneal y la caudal, por la vena cava craneal y vena cava caudal, es incorporado a la aurícula derecha. De la aurícula derecha, ventrículo derecho, y del ventrículo derecho es expulsado hacia los dos pulmones, ¿no? El pulmón derecho, el pulmón izquierdo. Esto es donde va a existir un intercambio, una difusión de oxígeno y dióxido de carbono. Vemos con la flecha verde es donde se incorpora al medio el dióxido de carbono y con la flecha naranja va a incorporarse el oxígeno. Y este aire va a ser incorporado o trasladado, el oxígeno va a ser trasladado hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo,
y esto por la aorta va a ser llevado hacia diferentes tipos de células, ¿no? Eso es lo que ocurre con lo que es la difusión de oxígeno, ¿ya? También el transporte de gases. El transporte de gases generalmente mm, va a hacer el que el 97% del oxígeno se una a una hemoglobina o convirtiéndose en una exohemoglobina, ¿no? Se va a convertir en exohemoglobina. Y el 3%, este 3% va a ser en el plasma, se va a diluir en el plasma, pero de la misma manera va a ser transportado por todas las células. De la misma manera tenemos el dióxido de carbono, que esto al unirse a una hemoglobina, a un glóbulo rojo, a un glóbulo rojo, a un glóbulo rojo, va a existir o se va a unir a una carboxihemoglobina. Se va a convertir en una carboxihemoglobina, ¿ya? El glóbulo rojo puede, el glóbulo rojo puede unirse 4 moléculas de oxígeno y esto transportar al torrente sanguíneo, ¿no? Eso puede hacer, unirse a una hemoglobina 4 moléculas de oxígeno, ¿ya? Eso es lo que sucede con la parte del transporte de dióxido de carbono. O sea, con oxígeno, una hemoglobina con oxígeno, oxihemoglobina. Y uno dióxido de carbono con una hemoglobina, carboxihemoglobina, ¿no? Entonces, el control de la respiración es muy importante porque va a haber una respiración voluntaria donde va a actuar la corteza cerebral y una respiración automática donde va a actuar o donde va a tener mucha importancia el puente y el bulbo de la protuberancia. Entonces, esta protuberancia va a ser con su centro apneumático, con su centro neumotáxico, va a ayudar a que haya un ritmo de inspiración y expiración. En esto va a haber una respiración automática, ¿no? Habiendo todo esto, va a existir quimioreceptores. Estos quimioreceptores van a estar van a estar en los quimioreceptores periféricos del cuerpo carotideo, después van a estar los quimioreceptores del periférico cariado en la aorta, los quimioreceptores centrales del bulbo, ¿no? Van a actuar en los pulmones. Entonces, y en todo pulmonar va a haber unos quimioreceptores de parénquima pulmonar. En acá van a existir unas células donde van a estar completamente abiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque el simpático va a segregar, hay un nervio simpático que va a hacer una broncodilatación y un nervio simpático que va a hacer una broncocontracción, ¿ya? Desglosemos. El nervio simpático va a tener o va a producir hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, la agonista beta-adrenérgico. Estas hormonas va a ir por el torrente sanguíneo, pero va a ser llevado a lo que son los pulmones o bronquios, en las cuales los quimioreceptores de la adrenalina va a actuar, se lo va a agarrar a la molécula, y va a hacer de que exista una broncodilatación, ¿no? Va a haber una broncodilatación. Eso provoca. Ahora, en lo contrario que pasaría es de que el nervio parasimpático realice o la producción de la hormona acetilcolina, antagonista beta-adrenérgico, que van a inhibir, esta parte, donde ellos van a incorporar al quimioreceptor un antagonista beta-adrenérgico, que le va a decir no, ya has llegado a tu punto y se va a incorporar ahí al quimioreceptor para existir una vasoconstricción
y le va a decir, no, ya tienes que comprimirte y expulsar el aire. Eso es lo que sucede con el sistema respiratorio o con lo que es la función del sistema respiratorio, ¿no? En cada pulmón va a existir quimioreceptores. Ya, en cada pulmón, también veamos en el cuerpo carótido, en la vena aorta, entonces los quimioreceptores solo son, es como, em, solo ahí actúan las hormonas, tanto la adrenalina, la noradrenalina, o también para que exista una vasoconstricción, va a haber también una o antagonista, que va a decir, no, ya llegaste hasta ahí nomás, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Bueno, llegando todo a esto, mmm, muchas gracias. Vamos a vernos en la otra exposición de otro, mmm, de otra, de otro tema, ¿no? ¿Listo?